Estamos aquí en el campus de la Universidad de París-Nanterre, situado en una ciudad de las afueras de París, que ahora es París, de hecho el Gran París, como lo llaman aquí, y Nanterre. Y esta Universidad París-Nanterre alberga un centro no solamente de estudios iberoamericanos, sino un centro todavía más antiguo que se llama el Centro de Estudios Ecuatorianos, que va a celebrar el año que viene, en el 2025, sus 50 años de existencia oficial. Y digo existencia oficial, institucional, porque incluso había existido antes del año 75 como asociación entre docentes y estudiantes que venían del Ecuador, de diferentes países latinoamericanos también, pero que se habían encontrado aquí en este campus de Nanterre cuando la Sorbona abrió aquí otro espacio, un espacio después que se hizo bastante dinámico en nuevas teorías, en sociología, en filosofía. Pensamos en Ricoeur, en Balibar, por ejemplo, fueron aquí docentes. Pero esta asociación de estudiantes ecuatorianos dio lugar después al Centro de Estudios Ecuatorianos. Aquí pasaron muchos intelectuales del Ecuador, y pienso en particular a artistas y a pintores, cito a Guayasamín, pero vinieron muchos más a hablar aquí con los estudiantes y con los docentes. Entonces estamos siguiendo con una tradición que remonta a la década del 60, cuando apenas nació la Universidad de París-Nanterre. Estamos reunidos todas y todos para intercambiar sobre el proceso de escritura, de trabajo, de creación de cada uno de estos artistas e intelectuales. Telmo Herrera, comienzo en ese orden. Artista multifacético, pintor, escritor, novelista, poeta, dramaturgo, actor también, y director de teatro. Tenemos de Roma, y muchas gracias por venir hasta acá, Brigidina Gentile, que también, y es una característica de muchas personas aquí, tiene varios talentos. Traductora, y fue, de lo que entiendo, primero traductora, y desde la traducción pasó a la escritura, tanto de novelas, de ficción, como de poesía, y es para hablar también, como Telmo, de una obra de poesía, por lo que está aquí precisamente hoy. Tercera autora, también multifacética, Mónica Sarmiento, docente desde luego, pero sobre todo artista plástica, pintora, poeta, y destacada por su trabajo de mediadora cultural. Aquí tenemos, y es un gran honor, a María Antonieta, destacada pianista, es desde luego música, pero más que eso es también historiadora de la música, y se destaca por un enorme trabajo de investigación sobre la música clásica boliviana, rescatando a todo, y aquí lo tenemos, un patrimonio músico boliviano. Y por fin tenemos aquí a Richard Pascal, también un hombre, no sé cómo describir su trayectoria, desde las artes plásticas, la pintura, también lo dice él mismo como turista, pero un turismo muy, muy destacado en el ámbito cultural, y un trabajo también de mediación cultural con diferentes artistas, entre los cuales el mismo Dalí. Sobre ese tema volveremos. Y Chagall también, desde luego, disculpa el olvido, en la ópera de París Chagall precisamente.
Entonces, quisiera primero dar la palabra a Antonio, que viene desde Nueva York como representante y director de La Nacional, un destacado centro cultural que tiene más de un siglo de existencia, que es un centro cultural hispano, español primero, hispano hoy en día, latinoamericano, abierto a los intercambios culturales entre diferentes áreas de habla española, y nos va a dar la bienvenida también. Estamos en París, pero estando al mismo tiempo en La Nacional. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer enorme estar ahí con todos ustedes. Y desde luego, sí, La Nacional, el Centro Español Nacional, Spanish Blended Society, bueno, que es uno de los centros más antiguos de Estados Unidos de América del Norte, fundado en 1868, precisamente por hispano-cubanos en aquella época. Y después ya, pues, un centro español que últimamente pues ya se ha venido destacando por la reunión de todas nuestras comunidades, tanto españolas como hispanas, y promocionando la cultura en todos los ámbitos y trabajando sobre todo estableciendo puentes entre artistas intelectuales de todas partes del mundo hispano. Estamos hablando de 20 naciones, estamos hablando de un potencial impresionante, que estamos entre todos trabajando y en grandes proyectos, tanto culturales como científicos y académicos. Es decir, lo que ahora mismo que estamos en un momento en el que precisamente estamos estableciendo puentes entre Madrid y Nueva York, México, pues seguramente pronto, y cómo no, a París, por supuesto que sí. Sería un gran honor para nosotros, un gran placer. Muchas gracias por esta acogida y por estar con ustedes aquí hoy compartiendo esta velada tan estupenda. Gracias a ti por venir hasta acá. Gracias. Lo que propongo es que comencemos a lo mejor con una serie de presentaciones. Yo brevemente introduje un perfil muy limitado, sobre todo cuando vemos todo el trabajo realizado por todos ustedes. Entonces sugiero que primero hablemos desde la música y que María Antonieta pues nos presente su labor. Hablando de cómo surge, qué contiene y cómo fue todo el proceso creativo de la... Muchas gracias. Bueno, ya se imaginan para mí no solamente el gusto, el honor de verme representada por los compositores bolivianos. Este trabajo lo hice dedicado a estos hombres que con el amor que tenían por el país empezaron a componer estos temas, estas obras, a través del tiempo que los acompañaba durante toda la época republicana. ¿Qué era la época republicana? Permitir que ya la época de la colonización pasara a un segundo plano. Habían nacido los hijos de la América, habían nacido las siguientes generaciones, con expresiones propias, pero con las enseñanzas que nos dejaron en la colonia. Además, las enseñanzas que nos dejaron también las culturas ancestrales que tuvieron el país. Además, otras culturas que fueron ingresando a través de una colonización, donde fueron necesitando la ayuda del hombre y un constante cambiar ideas, un constante cambiar emociones a través de la música, que permitieron que nacieran las formas musicales bolivianas. Ahí están estos compositores. Yo soy efectivamente un pianista, pero sobre todo un investigador, que me enamoré tanto de estos hombres, menos mal que no está mi marido, pero me enamoré tanto que empecé a pensar cómo habían seguido un trayecto, una vida bastante dura, por la ignorancia que tenían, la calidad, dudaban de esa calidad de música que ellos iban componiendo. Yo efectivamente vi el valor cuando era muy joven y dije, esto no se puede perder. Empecé a rescatar partituras y a hacer un estudio lo mejor que pude.
Este trabajo, la parte más importante es que tiene 14 discos. Con este 15. Está acá. Por ahí. Es el número 15 de una serie. Y en cada uno de los discos, que por supuesto no son nada comerciales, ¿no? Hay que escucharlos con bastante atención, porque uno va viendo los sentimientos ya que nos llevan hacia el futuro. Estos también fueron los hombres como en la colonia que fueron organizando nuestro paso por la América. Tengo una pregunta tratándose de estos 15 CDs muy completos en base a ese trabajo de rescate archivístico de partituras. Quisiera saber sobre el proceso de adaptación de las partituras porque como pianista me imagino que usted tuvo que realizar este trabajo de adaptación. ¿Cómo lo hizo? ¿En base a qué criterios? ¿Y el de la fidelidad a la obra original? ¿En qué medida? Aquí tienen el número 15 de toda la serie, Oriente Boliviano, de María Antonieta García Mesa. Bueno, el proceso por supuesto que fue muy lento. Para cada disco yo tuve que dedicarle muchos años, 2, 3 años, 4, 5, 6 años a cada uno de los discos, porque no tenía las plantillas que nos indicaban la forma de interpretar esa música. Al ser una música que venía de España, de tantos lugares, ¿no? También venía desde el África, de tantos espacios, se hacía que sea difícil complementarla un lugar con el otro. Y sin embargo, ¿saben? No fue difícil. No fue difícil. Porque todos los que estamos aquí comprenden que todos hemos puesto el aporte, el corazón, la vida en este camino que nos permite dejar documentos al mundo. Gracias. Yo tendría también otra pregunta de lo que vemos en estos documentos que usted deja. Ha optado también por una clasificación regional destacando diferentes zonas de Bolivia y estos artistas entonces aparecen como vinculados con un espacio específico. ¿Cómo usted ha decidido llegar a ese tipo de clasificación? ¿En base a criterios meramente músicos ve claras diferencias de una región a otra? ¿O por simplemente la ubicación de los archivos o de los autores? Yo me hice muchas veces la pregunta cuando iba acumulando las partituras, porque viajaba de uno a otro buscando partituras, comprando papeles que para otra gente eran inservibles por el estado en que se encontraban, ¿no? Estaban ya deteriorados. Bueno, al ver ese valor, porque como pianista yo tenía que entender el valor, más o menos darme cuenta, al ver la partitura, la armonización que estaba ahí. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con esto? No estaba la clasificación directamente ubicada como son aquí, ¿no? Las reglas, porque esto surgió aquí en Europa, España, Francia, tenían sus músicos que ya estaban clasificados por épocas, barroca, clásica, impresionismo, pero en mi país no había ninguna clasificación para que pueda yo presentar la obra en forma ordenada. Entonces vi las regiones, por la reacción que tenemos los humanos al vivir en determinados espacios. Hay muchos compositores que efectivamente nacieron en un lugar, pero por su vivencia fueron transportando sus emociones, sus sentimientos a través de ese espacio que nos da la vida y fueron plasmando las partituras. Entonces esos hombres, tenemos un músico que es peruano, muy importante, y recién, no tan recién, pero después de muchos años descubrieron las partituras que él tenía en las iglesias sobre todo, porque él había sido un maestro de capilla, que en esa época eran personajes fundamentales en la historia de mi país, no sé, debe haber sido aquí también,
En las iglesias iban preparando niños a través del talento que iban demostrando para que sigan esa escuela, porque ya era una escuela, con todos los conocimientos musicales, para poder transmitir ese amor por la religión a un Dios. Cuando entraban los feligreses a las iglesias tenían que sentir ese sentimiento de respeto, de amor, devoción hacia lo que está allá lejos, ¿no? Hacia el infinito, nuestro Dios, nuestra fe. Entonces, utilizaron esos niños porque podían sentir a través de ese calor humano que a veces es muy difícil poderlo describir, porque es un sentimiento que está muy ligado a nuestro corazón. Los sentimientos lógicos del hombre que nos permiten amar, también odiar lastimosamente, pero son los sentimientos que no están escritos en ninguna partitura. Hay los tiempos, están la fuerza que se puede dar al sonido, los espacios del pianísimo, pero no dice, ¿no?, dónde está su corazón, que es algo que pusieron los compositores del mundo, todos, igual que nosotros. Ponemos nuestro corazón en lo que vamos, no medimos tiempo, no medimos espacio, no medimos fuerza, simplemente queremos que eso no termine y todo lo conozca. Eso me ocurrió a mí, que estas partituras no se perdieran y fueran tan maltratadas por haber sido otra época, por haber nacido en un lugar que quién sabe, si nacían ahora era su momento. Gracias. Sí. Después de la música pasamos a otro ambiente, esta vez a la pintura. Pero quisiera primero hacer una pregunta, Sí. Porque aquí evocas a Dalí, también a Chagall, a tu trabajo en la ópera y también a tu propia labor de artista, de pintor. Tiene un taller Sí. en Montparnasse hoy en día, donde sigues creando, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu vinculación entonces con América Latina? Primera pregunta. ¿Y cómo esta vinculación pudo influir en tu pintura? Bueno, me llamo Richard Pascal. Perdón, disculpe para mi pobre español, No es que nunca pobre lo para aprendí. nada. Bueno, encontré el mundo hispánico a Granada. Vengo de Bretaña, y mi primer viaje, llegando a París en 1958, fui para Granada, de Aventón, así. Y la primera persona que encontré fue un gitano de mi edad, de 18. Y bueno, volvimos muy amigos. Y empecé a tocar guitarra, aprendí la guitarra flamenca. Todavía sigo. Y bueno, después yo no sabía nada de español. Bueno, yo cogía unas palabras así, con muchas equivocaciones. Y después empecé a pintar en un taller en Montparnasse, 2 años. Y fui a la guerra, 2 años en Algeria. Y después entré en la Comedia Francesa para pintar la escenografía con un patrón, el maître d'œuvre, Roland Bierge, el pintor. Y un día el Estado le ofreció pintar el techo de la Ópera de París de Marc Chagall. Y entonces éramos un grupo de 3 pintores, el maître d'œuvre y 2 asistentes. Pero todos creen que Chagall pintó solo, como Michelangelo, pero Michelangelo nunca pintó solo, había un grupo, asistentes, así hicimos. Bueno, y lo hicimos en 7 meses, 7 meses. ¿Por qué? La ópera no podía cerrar, porque si cierran por 7 o 8 un año, le van a perder dinero. Y el techo empezó, la pintura empezó el mes de febrero, y terminamos el mes de julio y fue pegado el mes de agosto.
Entonces, el 13 de septiembre, el público no sabía lo que había arriba, encima, porque había un velón. Y el techo de Chagall y el techo original de Jules Eugène Leneveu. Así, por el mismo precio de la Traviata, el público tenía 3 techos. Porque Chagall estaba en Estados Unidos para el vidrio de United Nations. Y él quería que estaría a París el 24 de septiembre para la inauguración. Entonces, la ópera era como abrí con la Traviata el 13 de septiembre. Y él no quería que la gente vea su techo antes de estar de estar en el sí. Bueno, pero una vez que Chagall, de la inauguración, Chagall nos expulsa, ¿cómo dice? Sí. Nos expulsó el grupo de 3. Hasta la fecha, hasta hoy, nadie sepa cómo fue pintado el techo de la Ópera de París. Nadie. Bueno, salvo que yo escribí todo. Y este año va a aparecer el libro de la historia. No es la maqueta. Así. Y 64 años después, Chagall no era muy simpático. Era el genio solito. ¿Cómo hacer? Él tenía 77 años, no pudo hacerlo solo. Cuando empezó a pintar, todo estaba arreglado, todo estaba pintado. Él puso su pata, como se dice ya. Bueno, después, al final, había una fotógrafa, 2 fotógrafos, Isis, muy conocidos, amigos de Chagall, y también Hélène Jambreau, muy buena fotógrafa. Y me dijo, bueno, Richard, tengo un amigo que se llama Robert Deschamps, él es el fotógrafo de Salvador Dalí, y él necesita un asistente. Así me volvió como asistente de Robert Deschamps. Y él murió, hace 10 años. Y un día me ofreció, a participar a este libro. De Dalí sabemos todo, aparte que los objetos no se sabe que muy poco. Y hicimos el libro de los objetos de Dalí. Dalí no era un escultor, era un pintor de genio. Dalí era muy simpático y era muy, muy culto, sabía de todo. Y su esposa también, Gala, era una rusa y hablaba ruso, inglés, francés, italiano, español y catalán. Era una señora muy brava. Él se casó, Dalí se casó en el 14, al ayuntamiento, a la mairie du 14. En París, en París. en el barrio 14. Sí. Y bueno, para el centenario de Dalí hicimos este libro. Yo hice todos los textos, ¿ya? Porque Dalí era pintor, pero los objetos nos hablan de su ¿cómo decir? No, de su manera de trabajar. Sí, le da muchas explicaciones, pero nadie sabía cómo hacer. Yo leí todo lo que leía Dalí, en español, en inglés, en ruso y todo lo que puedo entender. Porque mi trabajo también era guía internacional de turismo. Y pintor. Pinté desde mi juventud. Todos los países pinté con cuadernitos o también pastel, acuarelas. Empecé a pintar acuarelas a México, donde viví un año. Y encontré a David Alfaro Siqueiros, el pintor, y me propuso trabajar con él. Pero yo no sabía nada con el poliformo, usted sabe de qué se trata. Me invitó a su casa en Cuernavaca, era muy, muy simpático el señor Siqueiros. Así, sigue hasta el 2001 para hacer el libro. Y ya me jubilé
Y ahora soy un bello hombre, muy viejo de casi 84. Pero sigo pintando muy alerta y tocando guitarra también. La guitarra, el recuerdo de la juventud en Granada. Sí. Y yo tengo una pregunta sobre precisamente su experiencia con Siqueiros y cómo usted vio el trabajo de aquel pintor. Dice que cuando lo conoció sabía muy poco de él. Nada. Y entonces, ¿qué le llamó la atención? Es siempre interesante tener la mirada de un especialista, cómo usted interpretó esta obra desde su experiencia de pintor y después de haber trabajado con Dalí y con Chagall. Muchas cosas. Son muchas. ¿Cómo encontré Siqueiros en un prado frente al músico de antropología? Había un filósofo yaqui, bueno, me perdí su nombre, pero ya existe. Y me dijo, bueno, joven, güerito, porque era muy rubio, güerito, vamos a casa de Siqueiros, si quieres. ¿Cómo no? Vamos, porque en esta época México era muy abierto, con una onda de cultura increíble. Íbamos por el cine expresionista de los alemanes, yo vi muchas cosas. ¿Cómo fui a México? Aquí, a la comedia francesa, era figurante y como a la ópera también, a las óperas. Encontré un mexicano figurante como yo, y me dijo un día, bueno, regreso a mi país, ven, te invito a mi casa. Fui por un año, en 1968, la semana que sigaba la matanza de 3 culturas. Vi cosas increíbles, con el presidente Díaz Ordaz. Los estudiantes escribieron las paredes, Díaz de Ordaz, no, Díaz de hambre, Ordaz de matar, algo así. Y la columna de la paz, botaron pintura roja desde arriba del 7º piso como sangre, la paloma de la paz. La paloma de la paz. Sí. Y después ya regresé muchas veces a México, a Cuba, que conozco muy bien, y también a América, África, hasta el Transiberiano. Hice muchos viajes, pero yo tenía un ojo del lado, no como un turista que ven así, no, pero yo estudié muchas cosas. En Rusia yo vi la URSS, la Unión Soviética, y después el cambio. China también. Para mí China era un país de campesinos de 1 millar de habitantes. Y ahora hay torres increíbles. Por ejemplo, una ciudad como Chongqing, habían 5 millones de habitantes. Ahora, una sola ciudad, la más grande del mundo, es grande como toda Austria o Suiza. 30 millones de habitantes. ¿Ves? Así es. Bueno, ya creo que terminé la presentación. Habrá mucho que decir, pero perdón. Sí. Teníamos aquí Sí. Sí, bueno. Quisiera que, exacto, Mira. este comentario, por favor. Bueno, es el techo, mi trabajo. Sí. Yo tenía 23 años y mi trabajo sobre el techo era hacer el reporte del diseño de Chagall. ¿Cómo hicimos? Primero, habían 3 pinturas de tamaño de 1 metro y un laboratorio especializado hizo enlargement, alargamiento, ¿cómo se dice? Expansión. Sí, expansión, ¿no? Y a tamaño real. Y mi trabajo era hacer, a ver, una foto aquí, hacer pequeña foto, no, aquí, hacer copias a calca, así, puede pasar. Y el reporte sobre la tela.
con una técnica antigua, bueno, todas como las señoras lo hacen, como una rueda, una pequeña rueda, ¿usted se acuerda? ¿No? Para ser patrón, en francés on dit des patrons, ¿no? Y con polvo negro, así, entre los pequeños como hoyos, así, y después con como una brosse, un pincel, yo hacía el trazado y después mi maestro con el otro asistente lo pintaron. Yo no tocaba la pintura, solo el diseño, el trazo. Es como la partitura. Sí. Claro, sí. Y trabajamos como 7 meses, ya como expliqué, en el Museo de Gobelin, porque necesitábamos un taller bastante grande y con una cosa muy especial. Primero trabajamos al suelo, como la comedia francesa, pero cuando vino Chagall, usted conoce les Gobelins, es una manufactura de tapicería, ¿cómo se llama? Los gobelines. Los gobelines. Eso en español. Ellos, sí, los gobelines, son sostenidos con de barras de metal, metálicas. Sí. Sí. Y quitamos las tapicerías, los gobelines, para colgar los pedazos. Habían 24, cada uno colgados para que Chagall pudiera pintar después de nuestra pintura. No queríamos hacer un falso Chagall, no, era preparar los fondos así. Y él ayudaba su ADN, como se dice, ¿eh? Así. Y el mes de julio, el 7 de julio, fue el cumpleaños de Chagall y estaba terminado el techo. Se necesita un mes para colgarlo a su lugar, ¿ves? Aquí son vintages, si pueden ver, ¿eh? Sí, son fotógrafos de la época. Se ve ¿Quiénes la hija. están? Aquí hay 3 personas. ¿Quiénes están? Soy yo, ¿sabes? Chagall, No, el maestro el maestro con el que iban a y trabajar. sus 2 asistentes. Oh, pero Chagall. este sí que es Chagall. Chagall, sí. Con el- Es cuando subieron con el andamio al interior. Sí, es el Gobelin. Sí, Impresionante. sí, soy yo en blanco. Sí, sí. Y Extraordinario. presentaron, Aquí están las partes, sí. sí, en la escena de la ópera primero, ¿no? Es la fabricación del techo de plástico. Fue construido en Normandía, en un fabricante de barcos, ¿ves? Porque era un plástico especial, no inflamable. Es ¿En esta? Qué interesante. el aniversario, es mi maestro, Chagall, su nieta, uno de sus 2 nietas, y es el Bernard Antonios, el esposo de la nieta de Charles de Gaulle, Oh. que entró al Panteón. Ok. Sí. Increíble. Y también el maestro. Chagall. Chagall, sí. Esas fotografías son de Hélène Jambreau, porque había una lucha entre los dos. Chagall no quería que nos veamos sobre las fotos. Y sí, nos alargamos, dice, ponte al lado. Ella fotografó todo, Hélène Jambreau, y por eso sabemos todo, gracias a mis archivos también, y los archivos de mi patrón que Y murió. la importancia de preservar los archivos, Sí, como sí, los dos sí, vemos, sí. la importancia de la preservación eso- de la investigación. Sí, porque nadie sepa cómo fue pintado, casi nadie. Todos creen que es Chagall. Bueno, llegó un día, voy a pintar el techo de la ópera, según la pregunta, selon le désir de Malraux,
Deseo de Malraux. Con champán se pinta mejor. Seguramente. No, porque era el cumpleaños de Chagall ese día. Y ahora hay muchas historias. Por ejemplo, usted conoce Peleas Mélisande. Hay en una parte del pecho, perdón si soy demasiado largo. No, por favor, tómese el tiempo que considere. A ver, hay usted conoce la historia del tema de Peleas en Mélisande. Golot y Peleas son medio hermanos, ¿no? Y Golot está casado con Mélisande y tiene un hijo de otra señora. Y Golot está celoso de su medio hermano, que cree que drague, como dice, que Quiere seducir. quiere seducir, sí, a Mélisande. Y dijo que a su hijo, que voy a subir hasta la ventana para que veas, dígame lo que veas. Es todo, pero para la leyenda es Malraux. A ver, es André Malraux. Es una leyenda, mira, aquí está, bebé. Pero no tiene nada que ver con Malraux, pero todos piensan que es Malraux, pero no tiene nada que ver. Yo conozco bien la ópera porque soy un especialista de ópera, vi tantos óperas, pero no tiene nada que ver con Malraux. ¿Y cómo decirlo que no es verdad? Todos los historianos de ópera, la biblioteca, no dicen, sí, todos dicen que es Malraux, pero no lo es Hinault. Mira, la leyenda. Y ahora, el comité Chagall me observa, porque teman que escribe algo, pero ya está. Antes del fin del año va a publicar. Y hay que conservar estos Sí, archivos. claro que sí. Ya, bien. Pero Caravaggio ya cuenta. ¿Cómo? Caravaggio ya cuenta que ningún maestro hacía las obras del solo. Sí, Y sí. eso, Es normal. yo creo Rembrandt, que Rubens, hay que ser todo. ingenuos para creer que Chagall ha hecho Sí, eso. sí, sí. Es imposible. Era un equipo. Usted sabe que se dicen que es una fresca. No es un fresco, es una pintura a óleo, nada más. Para hacer un fresco es en el medio la humedad. Usted sabe cómo es un fresco. Y necesitan muchos asistentes, porque necesitan una temperatura, ¿cuál? Muy determinada, ni demasiado seco, de seca la temperatura, ni demasiado mojada, ¿ves? Entonces, él pintaba rápido, Michel-Ange, pero la preparación era muy lenta, ¿ves? Todos dicen que es un fresco, no, es una pintura gigante, a óleo, ¿ves? Bueno, ojalá que me entiendes. Sí, Si no me ayuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir ahora pasando a la literatura y enfocando especialmente la poesía con las tres personas que están acá con nosotros, pero también a lo mejor para evocar los vínculos, los puentes entre géneros diferentes, entre poesía y narrativa, entre poesía y traducción, entre poesía y a lo mejor pintura y obra de arte, ¿sí? Es posible, si les parece pertinente. Entonces mi primera pregunta va a Telmo y quisiera saber precisamente cómo esta serie de poemas encontró una traducción en tu obra de teatro. Vimos anoche una representación que se inspira de estos poemas, o sea que hay un diálogo entre los géneros. En tu caso quisiera saber, porque vienes de la traducción para llegar a la escritura, cómo el trabajo de la traducción influyó en una escritura muy poética, muy especial, sensual,
que habla mucho de cuerpos, de apetitos, de comida, pero también que es como una canción en español, en italiano, en inglés también. Y por fin, en el caso de Mónica, tuve el placer de contribuir en un trabajo sobre obras de arte que no eran literarias, sino todas de pintura. Y tú presentaste, me parece, si bien recuerdo, 2 cuadros tuyos. Y quisiera saber cómo conectas el trabajo poético con el trabajo de pintora. Entonces, si me permito hacer las 3 preguntas para que haya también 3 respuestas que dialoguen. Bueno, gracias por la pregunta. Verás, efectivamente ayer vimos una pequeña escena de teatro, basándose no directamente en este libro, pero basándose en lo que digo aquí. Este libro, que se llama Fax Teatro Te Quiero, ya lo hice teatro. Es decir, todos los fax que están aquí lo presenté en Quito en el año hace unos 25 o 30 años presenté. Es decir, porque en esta poesía hay lo que yo llamo diálogos directos. No hay metáfora, es directo. Y son cosas que yo había escuchado de lo que yo llamo teatro cotidiano, teatro de la vida. Es decir, muchas de estas cosas yo les he oído en el autobús. Incluso aquí en París, cuando subo en autobús, ya he escrito un montón de poesías basándome en lo que la gente dice. Y sobre todo que es un poco curioso, porque una persona habla, otra persona dice otra cosa, otra persona dice otra cosa. Entonces yo hago que esas 3 personas dialoguen en un solo discurso narrativo. Y bueno, y como es un diálogo directo, es un diálogo teatral directo, por eso pude hacer lo que hice ayer. Y para que vean lo que es el diálogo directo, te voy a leer. Entonces yo recupero, es decir, trato de recuperar todo lo que escucho, incluso las malas palabras. Aquí tengo fax 159, sí, veo de qué fax hablas. Sonata de malas palabras. Sí. Eso lo escuché muchas veces y todo ecuatoriano, bien ecuatoriano dice esto. Entonces voy a leer. Entonces esto es una poesía directa que llamo yo. Dice sonata de malas palabras. Dice chucha madre, una valiente y severonda reflauta la grandísima puta. Qué cabrado que estoy, carajo, qué pendejo, soy un grandísimo huevón, un maricón. Ah, chucha madre, ah, qué pendejo, qué bestia, pero qué bruto, qué animal que soy. Dígame si no soy un tonto, un bruto, una bestia. Pero la tenía ahí, a mi lado, estábamos solitos, así como oyen. Nadie alrededor y carajo, dejé que desnudita, perfumada y vestidita de ardientes besos se me escapara mi Eva. Ah, esta renegrida vida, esta puta mala suerte que me persigue, dígame mi hermano si no soy un maricón. Es decir, es un texto que yo escuché en el bus, en Quito, y como estudiante, todo el mundo dice malas palabras. Y la recopilación de este libro justamente viene de eso, lo que yo llamo el teatro cotidiano. En las aulas de clase, en los servicios higiénicos, ahí se dicen muchas cosas también y se hacen muchas cosas también. Entonces de ahí salen muchos poemas de aquí. Y se escriben también muchas cosas. Y se escriben muchas cosas también. Entonces me baso en, esto, el diálogo directo. Y además, lo curioso de estos diálogos directos es que de esto hice una obra de teatro que se llamaba exactamente Fax Teatro Te Quiero, que lo presenté en Quito, en un teatro que lamentablemente desapareció, que se llamaba La Casa de Alaro, que estaba al lado de la Plaza Artigas, por ahí, en el barrio La Floresta. Y luego de estos mismos diálogos hice una novela que se llama El Mirón. Entonces, ¿cómo yo logro recopilar textos cotidianos, textos directos que llamo yo, y cómo eso lo consigo entretejer y hacer una novela? Antes de pasar a Brigidina, tengo una pregunta. ¿Pensaste, por ejemplo, en armar un mismo volumen que reúna la declinación, o sea, este abanico
la obra de poesía, la obra de teatro, la novela? Bueno, no lo he hecho, pero eso en un momento dado lo puedo hacer porque esto ya está publicado. Inmediatamente pondría yo la obra de teatro porque tengo todas las anotaciones de esa época, las tengo. Porque cuando yo dirijo obra de teatro soy muy minucioso, anoto. Eso los actores no lo saben. Yo anoto todo, pero les hago creer que es improvisación. Mentira. Entonces todo lo organizo, todo está organizado y cuando la obra de teatro lo tengo en la casa aquí en París y con todas las notas. Lo que puedo hacer es retomar las notas y claro que sería interesante un solo volumen de esto, de la obra de la novela El Mirón y al mismo tiempo la obra de teatro. Le diste Claro, una buena compendio, idea. Sí. Entonces un día sí, pero Yo para pienso eso, desde la perspectiva de la investigación, claro, sí, porque la forma en que lo armarías ya, mostraría a lo mejor vínculos, temáticas, sí, redes de significados que podrían incluso resignificar la obra. Sería muy sí, interesante. sí. Bueno, la obra la tengo, las 3 obras las tengo. Lo que había que hacer es un editor a quien yo he tenido la suerte de que este libro sea editado por Bicoa, colección Piedra de la Locura, New York Poetry Press, que aquí está. Además Mónica, de todo lo demás, además tiene está la editora una aquí. experiencia y una Entonces, actividad de editora. Y claro, entonces podríamos empezar a hablar, porque además es un trabajo de investigación y puede ser incluso un trabajo de investigación a nivel universitario. Qué interesante además hay una cosa que yo hablaba con un estudiante de la Sorbona, pero hace mucho tiempo, y me veía, todos mis manuscritos los tengo hechos a mano. Y dice, bueno, ahora lo que haces ya es una obra rara, porque ya nadie corrige a la mano. Todo el mundo escribe por internet y todo lo que tú tienes es una preciosura. Yo tengo novelas que están hechos a la mano. Eso también es parte de la investigación, de cómo uno va construyendo una novela, ¿no? Y de esto, génesis de la obra, entonces. Sí, entonces esto sería interesante, efectivamente. Y gracias por la ideota que me acabas de dar. Y claro, sería estupendo para un trabajo de investigación universitaria. Bueno, para pasar ahora a Ujidin y a Mónica, les leo un hito más. Excelente. Ya. Como fax 87. ¿Por qué fax? Ahora, mucha gente dice, ¿qué fue un fax? Porque mucha gente ya no sabe lo que un joven de 18 años dice fax. Y también algunos estudiantes de la Universidad Católica de Quito me dijeron, Telmo, ¿cómo pudiste estudiar sin internet? Y van a mi casa, les invité a mi casa, y yo ya tengo un plumero, y que yo escribía a la pluma. Y dice, ¿y cómo se escribía a la pluma antes? Le digo, pero es simple, es así, y escribe. Dice, ellos no saben de eso, ¿no? Bueno, entonces, esto de fax, no saben, pero bueno, que sepan algún día. Aquí les leo uno que dice, como los poetas, siempre lo mismo. Usted es muy bonita, ¿lo sabía usted? Sí, lo sé. Todos los hombres me dicen lo mismo. Nada de auténtico, de original. Como los poetas, siempre lo mismo. Todos iguales. Y total, siempre es para hacer la misma cosa. ¿Por qué los hombres no son más directos? ¿Puedo besarla? Repito, todos los hombres son iguales, nada de autenticidad, como los poetas, siempre lo mismo. ¿Y para qué? Para terminar haciendo todos la misma cosa. Se nota que usted tiene mucha experiencia en el asunto. ¿En qué asunto? Pues en eso. ¿En qué? Pues en eso. ¿Qué es eso? Sea más directo, dígame lo que usted quiere, lo que usted desea. ¿Me desea usted? ¿Se casaría usted conmigo?
Ah, siempre lo mismo, igual que los poetas, nada de auténtico, de original, siempre lo mismo, siempre el mismo plagio. Puedo besarla, me da su número de teléfono, me querrá toda la vida, seguro que usted no me miente, nada de auténtico, de original. Bueno, venga, acérquese, deme un beso y hágame su esposa. Ya. Gracias. Qué bien. Regina. Mira, quisiera decir una cosa, que estoy muy emocionada por todo lo que he escuchado aquí y porque, por el yaqui, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado algo similar en México. Yo encontré un hombre yaqui. Sí. Y bueno, yo era antropóloga y para poder hablar con los hombres, entrevistar a los hombres en los pueblos indígenas, como mujer yo no podía hacerlo. No. Podía hacerlo con otras mujeres. En México. Entonces ya me interesaba también entrevistar los caciques. Y este mismo yaqui, bueno, ¿Era el me mismo? ayudó, no era el mismo, no era el porque es mismo. más joven. Pero me ayudó, sí, me ayudó Ah, sí. y me presentó como su esposa. Sí. Entonces yo pude hablar con los caciques, pude hablar con hombres y mujeres y también en la casa cuando estaban juntos, estar con los niños. Era una persona autorizada Sí. de esta manera, ¿no? Así que sí, esto me emociona por México. En México todo ha empezado porque yo regresé después de la investigación con un proyecto de literatura. Estaba yo investigando sobre Penélope. En la escritura de las escritoras hispanas. Entonces aprendí a tejer también, a tejer las esperas, porque yo soy una mujer muy impulsiva, yo no sé esperar. Entonces, pero llega un momento en la vida de todos y de todas que tienes que aprenderlo. Y especialmente, bueno, todos esperamos, hombres y mujeres. Las mujeres un poco más, porque también en el embarazo esperan 9 meses para tener un hijo, una hija. Entonces, bueno, agradezco todo esto porque así puedo hablar también de mi escritura, porque han sido las escritoras que conocí, porque unas escritoras, por ejemplo, Esther Seligson de México, me invitaron a su casa, hablamos, y no solamente de Penélope, y ellas me empujaron a escribir, porque habían leído también cómo yo presentaba, en qué forma hablaba con ella. Entonces me decían, ponte a escribir, es muy importante tejer sus propias palabras para poder tejer la espera. Y así ha sido importante, ¿por qué? Porque hay momentos, empecé, claro, la traducción desde hace tiempo, pero cuando me puse a traducir los poemas, los cuentos, la novela de Esther Seligson, la dramaturgia, este trabajo que es así, que tú estás sola o solo si eres un traductor y el tiempo no existe nada, solamente estar trabajando las palabras de otros. Entonces, ahora yo te voy a leer un poema que yo titulé Hay un agujero en la tela. Trabajo las palabras para tejer una urdimbre de sentido que me abra no solamente a la otra y al otro afuera, sino dentro de mí, que no sé leer el origen ni el horizonte,
y menos el signo. En estas palabras hay un resumen, ¿no? de que es para mí la escritura, es tejer. Y este tejer, muchas veces sí, yo utilizo la computadora sí, pero también la pluma. Entonces, ir y venir sobre el papel. Y también el hecho de hacer y deshacer, porque cuántas veces escribes algo y lo tiras. Entonces, por esto a mí la traducción me ha llevado a la escritura y a trabajar también mis palabras, porque a veces parece que un poema es algo que se escribe así de pronto y ya. No es así. Hay todo un trabajo largo. También cuando escribes una novela, pero con la poesía hay mucho más que estás trabajando las palabras. Eso a mí me pasa. Y por lo que respecta a la comida, sí, en el último libro, que es Tequila, editado por una editorial italiana de Salerno, jóvenes, y que es Officine Pindariche. Hay varias secciones, hay la memoria, hay la cocina también, y me divierte mucho escribir poemas en donde hablo de la comida para decir muchas cosas, también para alimentar el alma, porque la comida no solamente para el estómago, ¿no? Claro, es muy importante alimentarse bien, pero alimentar bien también nuestra alma y cerebro. Y tengo, por ejemplo, un poema, dime. Sí, hay varios, no sí. quiero, pero hay toda una sección cocina, Sí, pero en que la cocina solamente es la metáfora de mucho más. Así es. Y bueno, hay también cosas un poco divertidas porque, por ejemplo, una amiga del gimnasio, me dijo, estábamos hablando y dijo, mira, me han contado una historia, dice, hay una mujer que encontró el amor de su vida en el supermercado. Entonces, yo después de este cuento escribí un poema que se llama La porchetta, si quieren lo leo. Sí, aquí lo tengo. Y si me permite, por fin Ulises apareció. Ulises, sí, Ulises apareció y te voy a... Galeota, ya. Galeota ha sido la porchetta de una historia verdadera y real. Nos encontramos, si no recuerdo mal, delante de los calabacines y luego, de nuevo, en el mostrador de los embutidos. Fue allí donde quizás por primera vez nos hemos mirado. Había porchetta y la chica que me la ofrecía, deliciosa y crujiente como nunca antes, que descuidada, me hizo caer un trozo justo en la blusa. Y él, que quería ayudarme a toda costa, no pensò ni por un momento che mi stava poniendo las manos encima. Galeotta però fu la porchetta, perché quel tocco suo mi ha stregato, provocando la sintesi chimica che m'ha fatto benedire invece le sue mani, il suo rossore e quel gonfiore. Paramos en el kiosco justo al lado, intercambiamos números, besos, y desde entonces no nos hemos vuelto a separar. Desde que escuché esta historia, el amor voy buscando en el supermercado. Galeotta la calabaza o la bresaola de la Valtellina, lo importante para mí es el resultado, naturalmente bien mojado, con buen vino y alegría. Estupendo, gracias.
Hay también una mujer pomodoro. Sí. Y para dar esta información son ediciones bilingües con el texto en italiano traducido al castellano y también al inglés en otro libro, italiano-inglés. Y entonces quisiera que comentes esta idea de una mujer pomodoro. Sí, Mujer Tomate, porque es el título de un libro de Angela Parker. Sí, con ensayos, es muy, muy interesante. Y me hizo gracia con escribí el poema porque, claro, pensé a la mujer, a la mujer pomodoro tiene un cuerpo, ¿cómo decir? Redondo. Sí, redondo y bueno, suculento, ¿sabes? Entonces, pero esto es un poco divertido porque hay una mujer que abre la nevera, ¿sabes? Como te pasa a veces que no hay nada dentro, y con lo que encuentras haces algo. Y dice, abrí la nevera y adentro encontré una botella de vino blanco sin sulfitos, un trozo de queso mojoso, un huevo y un gran tomate. Luego abrí los cajones del congelador, donde solo yacían un envase de guisantes caducados y algo no identificado. No perdí el ánimo y ni siquiera me dejé intimidar. Cociné los guisantes con el huevo, junto con el queso mojoso y lo no identificado. Preparé la mesa y luego no sé si fue el hambre, quizá los hongos del queso o del vino. El caso es que cené junto con el tomate, que nunca dejó de hablar y yo de comer. Porque él come. Llama la atención en ambos casos y también vamos a pasar a Mónica porque me parece que es otro punto común entre los tres. Tú hablaste de una poesía de lo cotidiano, de las palabras de cada día y aquí son como gestos y hasta la forma como presentas esa poesía que surge de lo cotidiano, incluso la historia de amor más romántica en el supermercado, estas palabras sencillas que tejidas, empleaste esta metáfora del tejer, se subliman, se trascienden en un arte poético y en los tres casos me parece que efectivamente es algo patente. Quisiera contestar porque me has preguntado si al final encontré a Ulises. Sí. Y sí, porque leo solamente muy pronto una parte de un poema, Ítaca, y dice, y luego vine a Ítaca con la máscara blanca, he caminado mucho tiempo en las orillas y los acantilados, entre los olivos. Soñé y hablé con las sombras, sabían todo sobre mí y Penélope, ella que siempre está en las palabras o en las miradas de las otras, ella que siempre está en tierras extranjeras. Sabían que vine a Ítaca a buscarla, buscaba a ella, pero encontré a Ulises esperándome. Gracias. Gracias. Hay algo muy interesante también en la poesía de Virgilina que es la autotraducción. Entonces, ¿cuándo decidiste la autotraducción en tu obra? Porque además traduces a otros autores, pero ¿cuál es la diferencia entre traducir a otros autores y la autotraducción? Es una gran diferencia porque siendo dueña de la obra, claro, yo puedo hacer lo que quiero. No necesito preguntar si la palabra... Y puedo además cambiar las cosas también. Y esto me ha pasado haciendo esto. Ha sido un proyecto, un desafío. Yo no la llamo autotraducción, la llamo mi declinación. Y tú también usaste esta palabra, la declinación. Sí, mi declinación en inglés y en español.
es, yo lo llamo en inglés maquerónico. Es como habla y piensa en inglés un italiano, porque, ¿sabes? Sí, hay el British English, American English, pero no solamente es esto. El inglés que habla un africano es distinto del inglés que habla el italiano, del inglés que habla el francés. Entonces, por eso empecé a hacer esto. Claro, es algo realmente distinto de la traducción que hace una persona que es madre lengua. Y yo lo he hecho con mi obra, pero nunca lo haría con la obra de otros o de otras, porque respeto profundamente la traducción que hace un madre lengua, una madre lengua. De todas formas, es muy interesante todo esto porque aquí también es como tejer. Y este viaje entre una lengua y la otra, y en estos viajes también yo tuve a veces que cambiar algunas cosas y cambié también el original. Muy interesante. Interesante. Sí, algunos en el español se daría el Spanglish, ¿no? Sí. Unas palabras que tienen traducción y otras que que se han integrado. Sí. Yo quisiera hacerte una pregunta, Mónica, siguiendo este hilo de lo cotidiano, porque en esta obra tuya, pero en otras también, pero en particular en este poemario, hay la idea de viajes en el metro, en el tren, de personas que salen del trabajo, que piensan en su casa y al mismo tiempo en a veces lo estresante y duro, me imagino que es Nueva York, esta ciudad, se escapan con la imaginación, con pensar en el pasado feliz, con un poco de nostalgia también, y quisiera que nos expliques cómo introduces este cotidiano sublimado esta vez a través del amor y de los sentimientos. Sí, mi base es la pintura. Entonces toda mi vida cuando estuve en Ecuador hacía pintura y escultura. Entonces es como que mi imagen de lo que yo veo, todos son imágenes. Camino y me queda esto, es la pintura, de esto me queda una imagen. Y de pronto de esas imágenes siempre voy pensando, a ver, ¿qué dirían estos personajes? Entonces, lo que yo transmito en la poesía es darle voz a esas imágenes. Sí, es ese pensamiento de ver una pintura, de ver una situación, lo que ha hecho que me lleve a la palabra. Sí, ¿qué dirían? ¿Cómo sentarían? ¿Cómo pensarían? Sí, entonces es incluso los momentos determinados cómo nos sentimos, mi pensamiento, mi día a día, o cómo es ese reflejo que yo veo, esa velocidad que vamos en Nueva York, ese universo que los que usamos el metro, donde nosotros vamos como personajes de nuestras propias obras o quizás de los otros. Entre esos les voy a leer un pequeño poema que habla de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que se mueve en el tiempo. Y es en 4%. En el cuerpo, 23% es materia, 73% energía. Los micromundos se suman en el universo y multiplican sistemas desquiciados. En lo ilusorio del hipertiempo, todos somos iguales. Todos estamos hurgando en un verismo donde la materia estalla y mengua la energía. El final es sabido. Todos terminamos en ese espacio donde no cabe magia. Y aún así, ¿dónde y con quién quedará la memoria de ese incógnito 4% que llamamos alma? Sí, son imágenes que yo me pregunto a mí misma, ¿sí? Sobre el tiempo, ¿qué es el tiempo para cada uno de nosotros? Esta es una imagen que la vi también en el metro. Retorno. El niño
usa sus manos y ojos, la madre su cerebro inagotable, el padre un corazón cansado. Todos van hacia la misma ruta, pulmones deshechos, manos deformes, pies agrietados. El hombre descompuesto vuelve a ser niño. Entonces, todo esto en mí son imágenes que se quedan grabadas, se quedan impregnadas en mí, que luego se transforman en poesía. Pero, como digo, es un defecto de la pintura. Sí, me lo grabo en la mente y luego a esa imagen lo pongo en palabras. Y entonces, este vínculo con la pintura, pienso en varias obras tuyas que representan árboles. Y quisiera saber, porque hay una materialidad específica en el árbol, las hojas, el follaje, pero también el tronco. ¿Cómo se traduce eso en tu poesía? Hay mucho cuerpo en las tres obras y en los tres trabajos. ¿Es este cuerpo una manifestación material de lo que puedes representar a través del tópico del árbol? Bueno, yo creo que en la obra hay una unidad en la diversidad. En mi obra hay la unidad que es el árbol, porque el árbol es como el ser humano, ¿sí? Lo veo nacer, crecer, expandirse y morir. Entonces siento que los seres humanos somos eso, pero hay una gran diversidad de árboles, robles, olivos, y el ser humano es esa estructura. Entonces creo que los árboles son el pulmón de la naturaleza y creo que los seres humanos somos ese pulmón de la vida, somos la existencia. Entonces también siempre estoy indagando en la estructura del árbol y es la estructura del ser humano, la columna vertebral del universo. Entonces también asocio mucho esta relación y también lo estudio mucho con la psicología porque hay otra cosa que dentro de mi obra también integro muchísimo, que es la salud. Hice un estudio justamente sobre la importancia de los creadores y las personas que estamos en el mundo de la creación. Después del COVID somos las personas que menos hemos sufrido. ¿Por qué? Porque nuestra psicología la hemos usado en el arte, en la creatividad. Son las personas que menos hemos sufrido psicológicamente. Entonces, para mí hay una cosa muy importante que es la salud centrada en la persona. Y los creadores hemos aprendido de que las personas que se dedican a una actividad cultural desfogamos toda nuestra creación, nuestra creatividad en esto, ¿sí? Lo hablo mucho en cuanto a la psicología en los Estados Unidos, donde los problemas mentales se han desarrollado. Entonces, en todo el mundo. Entonces, veo que las personas que estamos abocados a la creatividad nos hemos salvado. La creatividad nos ha salvado. Porque ya estamos locos. Bueno, también puede ser. Y precisamente una última pregunta, Mónica, sobre el ritmo muy peculiar que tiene tu poesía, porque juegas con versos largos, versos cortos, hay como una voluntad de crear un movimiento, pero que no sea a primera vista tan armonioso, sino que me parece, es a lo mejor una impresión equivocada, pero que tiene como objetivo generar sorpresa, desconcierto en el lector, porque de una página a otra, de un verso a otro, el ritmo puede cambiar radicalmente. ¿Podrías comentar este aspecto? Sí. Como te comento, son situaciones que veo. Creo que como a todos nos da, vemos algo y nos inspira. A mí me inspira la naturaleza, esa diversidad, pero sobre todo el ser humano. Entonces mis creaciones son como diversos seres humanos. Unos me dan para hablar mucho de ellos y otros son una pincelada, una idea, una apertura. Entonces de ahí que en mi poesía justamente hay versos cortos, versos largos, y como son personas que van pasando a toda velocidad en mi vida, y por eso quizás nunca termino de conocerlos. Entonces eso, es cada ser humano que va pasando en mi vida. Una pincelada que unas las describo, las comparto,
y otras que se quedan en algo que pudo haber sido y no fue. Y es eso, es esas experiencias. Y la poesía es ese reflejo de esa propia sentimiento, vivencia, existencia. Veloz en el metro. Un ratito, volviendo a lo de la poesía directa y lo que yo veo, escucho y todo eso. Aquí tengo un mensaje que mandó Mónica, que eso ya lo podía yo incluso incluir en un poema, que dice: por favor vengan, no quiero morir joven y virgen. Además, tenemos que seguir trabajando en el manifiesto de la fornicación poética. Ese sería el poema. Pero no es mi creación, es de Mónica, pero como yo siempre me he basado en lo que escucho, en lo que veo, soy muy curioso, por eso viajo mucho y capto así cosas. Esto, por ejemplo, me acabo de dar en este momento cuenta, porque yo iba a decir que entre los tres creamos el manifiesto de la fornicación poética, así que... Entre incluso los 5. Exactamente. Bueno. Sí, hay una fornicación poética, por decirlo así. Bueno, entonces esto me parece interesante. Por favor, vengan, no quiero morir joven y virgen. Además, tenemos que seguir trabajando en el manifiesto de la fornicación poética. Es bonito. Un poema. Entonces, a lo mejor, y para concluir esta charla, y antes de dar a Antonio la palabra para una conclusión, ¿no? Estamos abriendo esta pista de un manifiesto de la fornicación poética, y hay muchos cuerpos en estas poesías, así que invitamos a la audiencia para una segunda parte muy próxima, a lo mejor en la Nacional, y te dejo la palabra, Antonio. Después de decir algo Sí. que sigue la fornicación. Cuando joven, yo tenía 17, teníamos muchos modelos joven, más maduros, y un día vino un hombre muy viejo, y no posaba desnudo, porque tan viejo. Y un día nos dijo, me llamo Libero Nardone, yo era el modelo de Augusto Rodin para el beso. Wow. Cada vez que cuando lo veo me emociona mucho. Él tenía 18 años. Cuando fue modelo para Augusto Rodin, y eso fue en 1959, tenía casi 90 años. Muy Eso, bien. Es ese instante, ese momento de un ser humano, es lo que nos pasa tan fugaz. Sí. Y esas vivencias a mí me pasan personajes tan veloces, pero que marcan y hace que nos inspiran a la poesía, al arte. Son estas ráfagas de tiempo veloz, ¿no? Y ahora vivo cerca de la casa donde viví como el esposo de Frida Kahlo, de Rivera. Sí, Yo en vivo Montparnasse. cerca y viví 11 años allá. Rue de Départ, sí. Bueno, pues este encuentro ha sido muy emocionante, muy importante para mí también, para todos nosotros, pero para mí desde el punto de vista de que me estás preguntando sobre la Nacional, porque precisamente ahora estamos haciendo una asociación cultural que va a incluir a todos los países de habla hispana, y bueno, estamos fomentando el español como un idioma, pues que ya no es un idioma de migrantes, sino un idioma que ya se habla en la sociedad norteamericana de una manera ya social e integrado en la vida de los negocios y de la vida cotidiana. Ya pues contamos con 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, que ya es una cantidad respetable. Bueno, pues con todo esto estamos ahora intentando construir pues, la Casa de las Américas, precisamente con sede nacional, mientras que no tengamos otras sedes, mientras que no tengamos las subvenciones adecuadas, o sea, necesarias para tener una casa propia, ¿no? Y en esa asociación que estamos haciendo, pues queremos meter a todos los artistas, novelistas, intelectuales, filósofos, políticos. Es una asociación muy amplia
para con todas nuestras comunidades, para dedicarnos especialmente a lo que es la cultura y el cine y el arte de todos los países hispanos. Queremos crear nuestro propio Hollywood, que podemos hacerlo, porque estamos hablando de 20 naciones. Entonces, pues esto es muy interesante. Esta reunión para mí ha sido fundamental, es un motor impulsor para seguir adelante con todo este proyecto. Así que la verdad es que estoy muy contento de haber estado aquí con todos ustedes y les invito a que también pronto que puedan ir a Nueva York a participar en nuestros proyectos y en nuestros eventos en esta dirección. Así que muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, vieron cómo nació un comienzo, digo un comienzo porque va a seguir en Nueva York y con la Nacional, un comienzo de manifiesto de fornicación poética. A lo mejor podría ser un folletín por entrega.